Hoy te voy a decir algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. No te duele la persona, te duele la idea que construiste sobre esa persona, porque si fuera la persona. Entonces, porque duele incluso cuando ya no está, porque sigues sintiendo esa descarga, como electricidad recorriendo tu cuerpo. ¿Por qué te enganchaste no al amor, sino a la expectativa? Mira, la electricidad es una fuerza invisible, no puedes verla, pero puede encender una ciudad o destruirlo todo en segundos, y lo más impresionante es esto, aún hoy, no la entendemos completamente. Así funcionan tus emociones. Quieres controlarlas, quieres apagarlas, quieres hacer como si nunca hubieran existido, pero no puedes, porque lo que sientes no está allí para ser controlado, está allí para ser comprendido. Te aferras, porque crees que soltar es perder, pero no, soltar es recuperar tu energía. Escucha esto con claridad. Cada vez que ruegas, pierdes poder. Cada vez que persigues, te abandonas a ti mismo. Cada vez que te quedas donde ya no eres elegido, te desconectas de tu propia esencia. Y sabes qué es lo más duro, aceptar que no era para siempre. Pero aquí viene la verdad que libera. No necesitas cerrar ciclos, necesitas dejar de abrirlos en tu mente una y otra vez. Porque el dolor no está en el pasado, está en la resistencia del presente. Así que hoy decide algo diferente. No corras detrás de quien se fue, no te aferres a quien no se queda, no negocies tu valor por atención momentánea. Permite que la emoción pase, como una corriente, déjala atravesarte, sin identificarte con ella, porque tú no eres el dolor, tú eres quien lo observa. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, dejas de sufrir, no porque dejó de doler, sino porque dejaste de resistir, y en ese momento recuperas lo único que nunca debiste entregar, tu libertad. El desapego es comprensión, no huida. Escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en la que ves todo lo que estás viviendo ahora mismo. Durante mucho tiempo te hicieron creer que soltar era rendirse, que dejar ir era perder, que alejarte era un acto de debilidad. Pero la verdad es otra, completamente distinta. El desapego no es escapar, no es cerrar los ojos, no es fingir que no sientes. El desapego es mirar de frente la realidad, incluso cuando duele, y tener el valor de decir, esto ya no es para mí. Porque huir es evitar, pero comprender es liberarte. Cuando huyes, corres con el problema dentro de ti. Cambias de lugar, cambias de persona, cambias de historia. Pero el vacío sigue ahí intacto, esperando a que lo enfrentes. En cambio, cuando comprendes, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no necesitas escapar, porque ya no hay nada que te persiga. Entiende esto, no te aferras a las personas, te aferras a lo que significan para ti. A las promesas que hiciste en silencio, a los momentos que imaginaste, a la versión de la vida que construiste en tu mente. Y cuando eso se rompe, no sabes qué hacer. Porque no solo pierdes a alguien, pierdes una parte de la historia que habías creado. Pero aquí está la clave, esa historia nunca fue completamente real. Y no, eso no significa que no haya sido importante, significa que era temporal. Como todo, el desapego nace cuando aceptas esa temporalidad sin resistencia, cuando dejas de luchar contra lo que ya cambió. Porque el dolor no viene del cambio, viene de querer que las cosas sigan siendo como antes, y la vida no funciona así. La vida se mueve, las personas cambian, las conexiones evolucionan o terminan. Y tú tienes dos opciones: resistir ese movimiento y romperte en el intento, o aprender a fluir con él. Comprender es darte cuenta de que no todo lo que amas está destinado a quedarse. Que algunas personas llegarán a enseñarte, no a acompañarte para siempre. Y eso no es injusto, es necesario. Porque cada experiencia tiene un propósito, incluso aquellas que duelen, especialmente esas. Cuando comprendes, dejas de culpar, dejas de preguntarte por qué no fue suficiente, por qué no funcionó, por qué no te eligieron. Y empiezas a hacerte preguntas más poderosas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo crecí? ¿Qué versión de mí nació gracias a esto? Y en ese momento, recuperas tu poder, porque ya no estás esperando respuestas afuera. Ya no estás dependiendo de alguien más para cerrar una herida que solo tú puedes sanar. El desapego no elimina el dolor de inmediato. No es magia, no es un interruptor que apagas y listo. Es un proceso, pero es un proceso consciente. Es sentir, sin quedarte atrapado en lo que sientes. Es recordar, sin vivir en el pasado. Es amar, sin perderte a ti mismo. Y eso requiere valentía, más valentía que quedarse, más valentía que insistir,
Más valentía que seguir esperando algo que en el fondo sabes que ya terminó. Así que no te enganes pensando que soltar es fácil. Pero tampoco te enganes creyendo que es debilidad. Porque el verdadero acto de fuerza no es aferrarte. Es saber cuándo dejar ir con dignidad. Cuando eliges comprender en lugar de huir, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más ligero, más claro, más fuerte. Ya no necesitas cargar con lo que no te corresponde. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiras diferente. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás luchando contra lo que es. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. El dolor viene de la resistencia, no de la pérdida. Detente un segundo y siente esto de verdad. No es la ausencia lo que te rompe, es la lucha interna por negarla. No es que alguien se haya ido lo que más pesa, es que una parte de ti sigue esperando que vuelva. Ahí es donde nace el dolor, porque perder es un hecho, pero resistir es una decisión, y casi sin darte cuenta decides resistir todos los días. Resistes cuando repasas una conversación una y otra vez buscando una respuesta diferente. Resistes cuando te aferras a lo que pudo haber sido en lugar de aceptar lo que fue. Resistes cuando te dices que no debería haber pasado, que no era justo, que no era el final que querías. Pero la vida no te pregunta qué final prefieres. La vida ocurre. Y cuando ocurre algo que no quieres aceptar, tu mente entra en conflicto con la realidad. Es como si dos fuerzas opuestas chocaran dentro de ti, una que sabe la verdad y otra que se niega a verla. Esa fricción, ese choque constante, es lo que te desgasta. Eso es el dolor, no viene de afuera. Se crea dentro de ti. Porque si fuera la pérdida en sí misma, todos sentiríamos el mismo nivel de dolor ante las mismas situaciones. Pero no es así. Hay personas que sueltan y avanzan y otras que se quedan atrapadas durante años en el mismo recuerdo, en la misma herida, en la misma historia. La diferencia no está en lo que pasó, está en cómo lo enfrentan. Aceptar no significa que te guste, no significa que estés de acuerdo, no significa que no duela, significa que dejas de pelear con lo que ya es un hecho, y eso cambia todo. Porque cuando dejas de resistir, el dolor pierde su combustible. Piensa en esto, es como intentar sostener algo pesado con los brazos extendidos. Al principio puedes hacerlo, pero mientras más tiempo lo mantienes, más te cansas, más te duele, más te desgasta. No porque el objeto haya cambiado, sino porque tú sigues haciendo fuerza innecesaria. Eso es la resistencia. Estás sosteniendo algo que la vida ya soltó y te preguntas por qué duele tanto. Duele porque no lo dejas caer. Duele porque sigues luchando contra lo inevitable. Duele porque en el fondo crees que si insistes lo suficiente, algo va a cambiar. Pero hay cosas que no vuelven. Hay etapas que terminan. Hay personas que cumplen su papel y se van. Y eso no es un error. Es parte del proceso. Cuando entiendes esto, no te vuelves frío, te vuelves libre, porque dejas de invertir energía en cambiar lo que no depende de ti y empiezas a enfocarte en lo único que sí puedes transformar: tu manera de responder. Puedes seguir resistiendo o puedes empezar a soltar. Y soltar no es olvidar, no es borrar, no es negar que importó, es aceptar que ya no está y que tu vida no se detiene ahí. Es permitirte sentir la tristeza sin convertirla en una prisión. Es reconocer el vacío sin intentar llenarlo con ilusiones del pasado. Es mirar lo que fue y aún así elegir avanzar. Porque al final, la paz no llega cuando todo es perfecto, llega cuando dejas de pelear con la realidad. Y en ese momento, el dolor cambia, no desaparece de inmediato, pero deja de dominarte, se vuelve más ligero, más llevadero, más humano, y entonces entiendes algo que antes parecía imposible, que no era la pérdida lo que te estaba destruyendo, era tu resistencia a dejarla ir. Las emociones son como la electricidad, fluyen, no las ves, pero las sientes, no las puedes tocar, pero pueden iluminar tu vida o sacudirte por completo en cuestión de segundos. Y lo más impresionante es esto: crees que las controlas, pero en realidad cuando intentas controlarlas demasiado, es cuando más pierdes el control. Así funcionan. Una emoción no viene a quedarse para siempre. No es una identidad. No es quién eres. Es un movimiento, una corriente, algo que atraviesa tu sistema y luego se va. Pero tú, sin darte cuenta, haces algo que lo cambia todo, intentas detenerla. Y allí empieza el problema, porque la electricidad no fue diseñada para ser contenida sin dirección.
Si bloqueas su paso, genera tensión. Si la acumulas sin salida, se vuelve peligrosa. Si la resistes, termina explotando. Con tus emociones pasa exactamente lo mismo. Cuando sientes tristeza, intentas esconderla. Cuando sientes enojo, lo reprimes. Cuando sientes miedo, lo niegas. ¿Te enseñaron que sentir demasiado era debilidad? ¿Que lo correcto era mantener el control, mantener la calma, mantener la imagen? Pero ese control tiene un precio. Todo lo que no expresas se queda dentro. Todo lo que no procesas se acumula. Todo lo que niegas se intensifica. Y un día, sin aviso, sale. En forma de ansiedad, de frustración, de agotamiento, de decisiones impulsivas que ni tú mismo entiendes. No porque estés roto, sino porque estás saturado. Porque cortaste el flujo natural. Mira, una emoción no necesita que la soluciones. No necesita que la analices en exceso. No necesita que la juzgues como buena o mala. Lo único que necesita es moverse, sentirse, atravesarte, expresarse, pero tú haces lo contrario. Te aferras a algunas emociones y huyes de otras. Te quedas viviendo en lo que ya pasó, repitiendo una y otra vez la misma historia, el mismo dolor, la misma escena. Eso no es sentir, eso es quedarte atrapado. Fluir es diferente. Fluir es permitir que la emoción llegue sin resistencia y también permitir que se vaya sin apego. Es no identificarte con lo que sientes en el momento. Es entender que puedes estar triste, sin convertirte en la tristeza, que puedes sentir miedo, sin definirte por él. Eso cambia todo. Porque cuando dejas de luchar contra lo que sientes, algo dentro de ti se relaja. Ya no hay tensión, ya no hay presión acumulada. La emoción cumple su ciclo y sigue su camino, como la electricidad, pasa, transforma y continúa. Pero para eso necesitas valentía. Valentía para sentir sin escapar. Valentía para no reaccionar impulsivamente. Valentía para no construir una historia alrededor de cada emoción que aparece. Porque no todo lo que sientes es una verdad absoluta. A veces es solo una señal, un mensaje, una energía en movimiento. Y si aprendes a observarla sin engancharte, sin resistirla, sin intentar controlarla todo el tiempo, entonces empiezas a vivir de otra manera. Más ligero, más presente, más libre. Porque ya no estás peleando con lo que pasa dentro de ti. Estás permitiendo que pase, y en ese espacio, en ese momento donde dejas de bloquear el flujo, te das cuenta de algo poderoso, que nunca fuiste la tormenta, siempre fuiste el cielo que la deja pasar. La curiosidad reduce el sufrimiento. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque cuando estás sufriendo, lo último que quieres es hacer preguntas. Lo único que quieres es que el dolor se vaya, que desaparezca, que alguien te dé una respuesta clara o que todo vuelva a ser como antes. Pero ahí está el error. El sufrimiento no se calma evitando, se transforma entendiendo, y la curiosidad es la puerta hacia ese entendimiento. Cuando algo duele, tu reacción automática es cerrarte. Te llenas de juicios, de conclusiones rápidas, de historias que intentan explicar lo que pasó. No fui suficiente, todo salió mal, si hubiera hecho esto diferente. Y sin darte cuenta, te conviertes en juez y verdugo de tu propia experiencia. Pero la curiosidad hace algo completamente distinto. No juzga, observa, no concluye, explora, no se castiga, aprende. Imagínate por un momento que en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando realmente dentro de mí? Esa simple diferencia cambia toda la dirección de tu energía, porque dejas de luchar contra el dolor y empiezas a investigarlo. Y cuando investigas algo, ya no le tienes el mismo miedo. La curiosidad crea espacio, espacio entre tú y lo que sientes. Espacio para no reaccionar de inmediato, espacio para entender que una emoción no es una sentencia, es una señal, que un final no es un fracaso, es información. Que una herida no es el final de tu historia, es una oportunidad para conocerte más profundamente, pero para llegar allí necesitas soltar la necesidad de tener razón. Porque muchas veces prefieres tener una explicación dolorosa pero conocida, que abrirte a lo desconocido. Prefieres repetir la misma historia una y otra vez porque al menos te resulta familiar, aunque te haga daño. La curiosidad rompe ese ciclo, te invita a ver lo mismo, desde otro lugar. Te invita a preguntarte, ¿qué estoy evitando sentir realmente? ¿Qué parte de mí se activo con esto? ¿Qué creencia estoy sosteniendo que intensifica este dolor? Y no para culparte,
sino para liberarte. Porque cuando entiendes la raíz, el síntoma pierde fuerza. El sufrimiento necesita ignorancia para sostenerse. Necesita que no mires profundamente, que no cuestiones, que no observes con atención. Pero cuando enciendes la curiosidad, empiezas a ver patrones, empiezas a descubrir conexiones, empiezas a darte cuenta de que no todo es tan personal como parecía. Y eso alivia. No porque elimine el dolor de inmediato, sino porque le quita el peso innecesario que tú mismo le estabas agregando. Ser curioso en medio del dolor es un acto de valentía. Es elegir no escapar. Es decidir mirar de frente lo que sientes sin adornarlo, sin exagerarlo, sin esconderlo. Es decir, esto duele, pero quiero entenderlo. Y en ese momento dejas de ser víctima de la experiencia y te conviertes en estudiante de ella. Y eso cambia todo, porque el estudiante crece, el estudiante evoluciona, el estudiante transforma. Así que la próxima vez que algo te duela, no corras inmediatamente a buscar distracciones, respuestas rápidas o culpables. Haz una pausa, respira y pregúntate con honestidad, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta, tan simple pero tan poderosa, puede abrir una puerta que no sabías que existía. Una puerta hacia más claridad, hacia más comprensión, hacia menos sufrimiento. Porque al final no es lo que te pasa lo que define tu experiencia. Es la manera en la que decides mirarlo. La libertad comienza cuando dejas de controlar todo. Sí, así de directo. Porque has vivido creyendo que mientras más control tienes, más seguro estás. Que si logras anticipar cada resultado, evitar cada error y mantener todo en orden, entonces nada podrá romperte. Pero mírate con honestidad. ¿Te sientes libre o te sientes agotado? Porque controlar todo no te da paz, te da ansiedad. Te mantiene en un estado constante de alerta, como si la vida fuera un problema que necesitas resolver en lugar de una experiencia que necesitas vivir. Siempre pensando en lo que podría salir mal, en lo que deberías haber hecho diferente, en lo que tienes que hacer para que todo funcione. Y en ese intento, te pierdes. Pierdes el presente por preocuparte por el futuro. Pierdes la calma por querer certezas. Pierdes oportunidades por miedo a no poder controlarlas. Pero aquí está la verdad que cuesta aceptar. No puedes controlarlo todo. No puedes controlar lo que otros sienten. No puedes controlar quién se queda y quién se va. No puedes controlar cada resultado, cada cambio, cada giro inesperado de la vida. Y no porque te falte capacidad, sino porque así funciona la realidad. Entonces, ¿qué haces? Tienes dos caminos: seguir intentando controlar lo incontrolable y vivir frustrado, o soltar esa necesidad y empezar a experimentar algo completamente distinto. Soltar el control no significa volverte irresponsable. No significa dejar de actuar, de planear, de tomar decisiones. Significa entender la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no, porque ahí está el verdadero poder. Cuando intentas controlar todo, diluyes tu energía. La repartes en 1000 cosas que no puedes manejar. Pero cuando aceptas los límites, cuando reconoces que hay variables fuera de tus manos, algo se alinea dentro de ti. Te enfocas, te centras, te liberas. Empiezas a actuar desde la intención, no desde el miedo. Tomas decisiones porque quieres, no porque estás tratando de evitar un resultado. Dejas de forzar situaciones, de presionar personas, de insistir donde no fluye. Y eso cambia la forma en la que vives. Porque la vida no responde bien a la rigidez, responde al equilibrio. Hay una parte que te corresponde, tus acciones, tus decisiones, tu actitud. Pero hay otra parte que no, las respuestas de los demás, las circunstancias externas, el tiempo en el que ocurren las cosas. Y cuando mezclas ambas, sufres. Cuando intentas controlar lo que no te pertenece, entras en conflicto constante. Pero cuando aceptas esa separación, cuando haces tu parte y sueltas el resto, aparece algo que no conocías del todo: la tranquilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra todo. Confías más, respiras más, vives más. Y sí, al principio da miedo, porque soltar el control se siente como perder seguridad, como caminar sin saber exactamente qué va a pasar. Pero en realidad es lo contrario. Es dejar de depender de que todo salga como esperas, para poder estar bien pase lo que pase. Eso es libertad, no es tener todo bajo control, es no necesitarlo. Es poder adaptarte, es poder soltar, es poder avanzar sin cargar con el peso de querer dirigir cada detalle. Así que hoy hazte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de querer controlar lo que no puedes?
Y luego, atrévete a hacer algo diferente. Haz tu parte, da lo mejor de ti y suelta el resto. Porque en ese acto, en ese momento donde dejas de apretar tanto la vida, empiezas por fin a sentirte libre.